No creo que haga falta decir que en Groenlandia hace frío, mucho frío. Tanto que es una de las razones por las que este territorio aún no tiene selección reconocida por la FIFA o por alguna de las confederaciones que la forman. Hoy vamos a hablar de Groenlandia, algo de su historia, cómo es el fútbol allí y qué hace falta para que veamos competir a Groenlandia contra selecciones como México o Jamaica. Vamos con ello. Ya hemos comentado en otros vídeos cómo hay países que tienen varias selecciones o que incluso, como en el caso de Gran Bretaña, hay países que no tienen selección porque los territorios que la forman compiten por separado. En este caso, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Así que tampoco será nada raro saber que Dinamarca es uno de esos países que tiene varias selecciones. Dinamarca, que no es un país que tenga demasiada fama colonial, aunque en realidad sí que tiene un pasado bastante relacionado con la colonización, tiene actualmente dos selecciones, la propia selección danesa y las Islas Feroe, pero en un futuro podría tener incluso tres, ya que Groenlandia quiere tener su propia selección de fútbol. Groenlandia es un territorio que no un país mestizo. Su población ha llegado de dos puntos muy diferentes del globo. Por un lado tenemos a los inuits que fueron llegando en el pasado desde la zona de lo que hoy en día es Canadá. No nos imaginemos una convivencia pacífica entre los distintos pueblos inuits. Los recursos eran muy escasos y por tanto había una feroz competencia por hacerse un hueco en quizás el entorno más duro del planeta. Además, los inuits necesitan grandes territorios para llevar a cabo su vida, ya que son nómadas y su modo de vida se basa mucho en seguir a los distintos animales que forman parte de su dieta. El otro punto desde el que llegó población era Europa, concretamente Escandinavia. Y es que hay que hablar de Escandinavia porque cuando comenzaron a llegar los europeos a Groenlandia todavía no existía la división moderna de estos estados del norte de Europa. Hacia finales del siglo X, los noruegos dominaban los mares del norte, gracias a su pericia y también a una serie de modelos de barco muy adaptados a este tipo de mares. Llegaron primeramente a Islandia y de ahí fueron a Groenlandia. Gunnbjörn Ulfsson fue el primer europeo en visualizar Groenlandia hacia mediados o finales del siglo X. El primero en realizar una visita, aunque realmente no llegó a la propia Groenlandia, sino a las islas que hay en la costa, fue Snagbjörn Galti en el año 978. Fue el mítico Erik el Rojo el que de verdad puso el primer pie europeo en Groenlandia en el año 982. Se sabe con toda seguridad que los primeros que llegaron a Groenlandia fueron los noruegos, pero existen problemas para saber datos reales, desde fechas hasta quién realmente fue el primero en llegar hasta este territorio. Esto se debe a que dentro de las sagas nórdicas, como por ejemplo la de Erik el Rojo, se cree que sus escritores muchas veces juntaban en un solo personaje a varias personas. Es decir, que aunque Erik el Rojo existió y fue un excelente navegante y descubridor, quizás no hizo todos los méritos que se han contado. Más bien, Erik el Rojo aúna a una serie de personajes contemporáneos a él, anteriores o posteriores, que acabaron mezclándose en la figura mítica de Erik el Rojo. Así que quizás los avances que iban haciendo los noruegos por los mares del norte no los realizaron en el espacio de una generación solo, es decir, de solo la vida de Erik el Rojo, sino que quizás lo hicieron sus antepasados o gente posterior al propio Erik el Rojo. Además, estas sagas nórdicas también, en cierto modo, eran una especie de propaganda del mundo antiguo para atraer a nuevos aventureros. Es bastante curioso que llamasen a Groenlandia la Tierra Verde, que eso es lo que significa, cuando a Islandia la llamaron la Tierra del Hielo. Es decir, cuando los noruegos llegaron a Islandia la llamaron Tierra del Hielo porque supongo que quedarían sorprendidos por la cantidad de hielo que hay dentro de esta isla. Pues después, cuando llegaron a Groenlandia, que todavía está más helada, decidieron llamarla Tierra Verde, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Así que se cree que esto no fue un error, sino que más bien era un intento de atraer a nuevos aventureros a esta zona de Groenlandia, pintando a la propia Groenlandia como un territorio más atractivo de lo que realmente era.
Sea como sea, llegaron tanto a Groenlandia como más lejos, ya que fundaron en actual suelo canadiense una serie de pequeños poblados que denominaron Vinlandia. En Groenlandia establecieron una serie de asentamientos en sus costas que estaban regidos en ese momento por Noruega. Después de esto, en el siglo XIV, Noruega y Dinamarca se unieron, por lo que por primera vez Dinamarca comenzó a tener poder o nombre en Groenlandia. Después, unos años después, también en el siglo XIV, se fundó la Unión de Kalmar, a la que se añadió Suecia, a Dinamarca y Noruega. Por tanto, ya vemos como en realidad en sus primeros años de existencia Groenlandia no era danesa, sino que más bien formaba parte de los distintos países que iban surgiendo en Escandinavia. La colonización de Groenlandia no fue algo continuo, sino que hubo momentos en los que incluso se llegó a abandonar. Esto fue una mezcla de razones. Una de ellas eran las malas relaciones que existían con los inuits, que estaban además muchísimo mejor adaptados a este entorno. Además, como hemos dicho anteriormente, había muy pocos recursos y los inuits estaban acostumbrados a intentar obtener los máximos posibles, por lo que los escandinavos, los noruegos, eran unos competidores directos por estos pocos recursos. Otra razón era el poco interés que existía por los distintos gobiernos que había en Noruega o Dinamarca, que regían Groenlandia, que tampoco mostraban mayor interés por esta colonia tan lejana. También era importante el hecho de que había muy malas comunicaciones con esta isla, entonces era difícil de llegar y además no era muy atractiva para que hubiese allí colonos, ya que las condiciones de vida eran muy duras. Pero la principal razón guarda mucha relación con algo de lo que se habla mucho hoy en día, y es el cambio climático. Los vikingos, en parte, pudieron realizar todos estos avances en los mares del norte durante los siglos X, XI, XII, XIII, porque existían unas temperaturas más elevadas y, por tanto, por ejemplo, había menos hielos en los mares. Este es el llamado óptimo climático medieval. Posteriormente, a finales del siglo XIV y hasta incluso el siglo XIX, las temperaturas medias bajaron en la llamada pequeña edad del hielo, que tuvo su punto más bajo de temperaturas aproximadamente en el siglo XVIII. Por tanto, este abandono en parte de las colonias en Groenlandia coincide muy bien con esta bajada de las temperaturas que impidió tanto el comercio entre Groenlandia y Escandinavia como también una vida más fácil en un territorio que tiene ya unas condiciones de por sí muy difíciles. Para terminar este capítulo histórico vamos a viajar hasta 1814, que es el momento en el que Noruega y Dinamarca se separan definitivamente. En este momento los daneses se quedan con una serie de colonias entre las que están Groenlandia. Por tanto, desde 1814, hace ya más de 200 años, Groenlandia pertenece a Dinamarca. Para un canal de geografía y de deporte, creo que Groenlandia es uno de los lugares perfectos para ver cómo estos dos elementos interactúan. El elemento geográfico más importante es el clima, como hemos ya comentado varias veces en este vídeo, ya que el frío condiciona todo lo que sucede en Groenlandia. El frío hace que sea muy difícil hacer deporte al aire libre, más allá de algunos que tengan que ver precisamente con la nieve, como puede ser el mussing, el esquí o también otros como pueda ser la pesca. Sin embargo, para los deportes de pelota, por ejemplo, el frío es algo que genera muchos problemas. A estas dinámicas se escapa el balonmano, ya que se podría decir que es el deporte nacional. De hecho, en balonmano, Groenlandia ha sido parte de la élite mundial, ya que han jugado 3 mundiales, los de 2001, 2003 y 2007, además de participar en varios campeonatos de balonmano de América, donde incluso amarraron 2 medallas de bronce. No se puede decir que el del fútbol les haya ido tan bien. Lo más reseñable que ha sucedido para el fútbol de Groenlandia es Jesper Grønhaug, que nació en Nuuk y que jugó por la selección de Dinamarca, además de jugar en Liga Española con el Atlético y en Premier con el Chelsea.
De hecho, Groenlandia ni siquiera tiene una selección oficial, pero no porque tenga problemas con otros países que impidan que Groenlandia pueda entrar en las instituciones de la FIFA o de las distintas confederaciones que hay dentro de la FIFA, sino más bien por otro problema que quizás no nos imaginemos, y es el césped. Groenlandia sería una auténtica pesadilla para un amante del césped como es Xavi Hernández, ya que durante casi todo el año es imposible que se desarrolle el césped natural, ya que hay unas temperaturas muy bajas. Pero es que cuando suben un poco las temperaturas surge otro problema, y es el deshielo, ya que se produce el deshielo de las capas más superficiales de la Tierra y con ello el embarramiento de aquellos lugares donde podría crecer este césped. Por tanto, ya sea por el frío o por el deshielo, no puede haber campos de césped natural en Groenlandia. Con estas condiciones de los terrenos de juego es imposible que sean aceptados en la FIFA, ya que para esta organización es imprescindible tener algún estadio que cumpla con sus estándares. También intentaron en su momento entrar en la UEFA, ya que al fin y al cabo pertenecen a Dinamarca, pero viendo las dificultades que iba a haber, prefirieron probar en la CONCACAF, ya que su isla, la isla de Groenlandia, pertenece a América. En 2022 parecía que podía ser el año en el que iban a conseguir entrar, pero se postergó por un par de años más o por 3 años más. Se dice que en 2024 o 2025 pueden volver a intentarlo, así que habrá que estar atento sobre esto. Las posibilidades de que algún día Groenlandia cumpla estas normativas de la FIFA pasan por 2 puntos. El primero es la decisión en 2016 de la FIFA de aceptar los campos de césped artificial, lo cual es perfecto para Groenlandia, ya que la FIFA implementó esta norma para permitir a ciertos lugares poder acceder a la posibilidad de tener estadios FIFA, ya que hay lugares donde es muy difícil que crezca el césped por razones climáticas y hay otros lugares donde es muy difícil que haya campos de césped natural por razones económicas, ya que es más difícil o más caro de mantener el césped natural. La otra opción sería copiar un poco lo que están haciendo en Islandia, que es un país con el que comparten ciertas características como ya hemos visto. En Islandia se están haciendo estadios oficiales cubiertos para intentar paliar un poco las condiciones climáticas que existen en el lugar y para que se pueda jugar al fútbol incluso en invierno. Por tanto, con una buena inversión, quizás con la ayuda de Dinamarca, podrían construir uno de estos estadios de césped artificial cubiertos que les diesen la posibilidad de acceder a la licencia FIFA para su estadio. Pero no vamos a echar la culpa solo al césped, también hay otras razones. Hay una fundamental y es la propia organización del fútbol en Groenlandia. Aunque tienen federación desde 1971 y un torneo local, una liga local, llamado el Coca-Cola GM, que cuenta con 16 clubes, realmente la federación de Groenlandia no se puede considerar una federación profesional y todavía tiene mucho que mejorar para intentar conseguir ser aceptada por la FIFA. Todavía no existe ni un más mínimo atisbo de profesionalismo dentro del fútbol de la isla, y esto desde luego que es algo también bastante importante a tener en cuenta, ya que en el momento en el que entrasen en competiciones internacionales tendrían que estar preparados desde los jugadores hasta la propia federación para afrontar estos retos a muchos niveles. También hay razones más prácticas, como son los transportes. Aunque Groenlandia tiene aeropuerto, hay muy pocos países que tienen conexión directa con él, por lo que hay algunos otros países que tendrían que hacer auténticos malabares para llegar hasta Nuuk. Además, no se puede llegar en cualquier momento del año, ya que hay una parte grande del año donde las condiciones climáticas no son precisamente las mejores para que aterrice un avión, por lo que habría además que adaptar los calendarios de todas las selecciones para que pudiesen jugar en Groenlandia. Aunque se construyesen estadios que estuviesen cerrados, no se podrían jugar en Groenlandia en cualquier momento, ya que es posible que la selección rival no pudiese llegar hasta la propia Groenlandia por las condiciones climáticas. Así que habría que estar muy pendiente de esto y asegurarse de que cuando le tocase viajar a una selección a Groenlandia fuese en algún momento donde el clima sea lo más óptimo posible para el vuelo y para también el transcurso del partido.
La siguiente razón es algo conspiranoica, pero por otro lado es bastante fácil de entender. Se dice que son las propias selecciones potentes de la CONCACAF las que no quieren que entre Groenlandia, ya que sería un lugar incómodo en el que jugar. Además, yo no me imagino, por ejemplo, a Christian Pulisic arriesgándose a jugarse su carrera millonaria por jugar un partido que sería además un trámite en Groenlandia. O lo mismo para Keylor Navas. Quizás el Nottingham no querría prestar al portero Tico para jugar este tipo de partidos. Así que creo que es bastante fácil de entender o bastante fácil de intuir que haya selecciones que no quieren que entre Groenlandia, ya que sería casi un problema para ellos. Además, para llegar hasta Groenlandia, como hemos dicho, hace falta tomar varias conexiones, varios aviones, lo cual puede ser caro. Así que seguro que hay otras selecciones de menor entidad que no quieren o no están interesadas en hacer una inversión de dinero importante en llegar hasta Groenlandia. Encima, repito, para partidos que serían un mero trámite. Para acabar, vamos a hablar de una figura que ha sido clave en los últimos años del fútbol groenlandés, además de una muestra total de lo que es la globalización del mundo del fútbol. Hablamos de Teke Gebrelut, un eritreo que llegó con 14 años a Dinamarca y que de ahí dio el salto a Groenlandia. En Groenlandia, en 2009, tomó las riendas del B67 y les llevó a 3 títulos seguidos antes de ser nombrado seleccionador de Groenlandia. Además de traer ciertos conceptos del fútbol profesional desde Dinamarca, él aplicó otras técnicas más allá de lo deportivo, ya que pidió a sus futbolistas que cuidasen su dieta, que no fumasen, que no bebiesen, ya que bueno, el alcoholismo es un gran problema dentro de Groenlandia, y también les intentó aplicar una férrea disciplina en cuanto a horarios y entrenamientos. Es decir, él comenzó a aplicar técnicas más o menos profesionales a unos futbolistas que eran completamente amateurs. Después de una serie de episodios de racismo, se fue a Suecia, pero fue requerido por la Federación de Groenlandia hasta el punto de que regresó y ahora mismo es uno de los puntales dentro de esta posible profesionalización del fútbol de Groenlandia y este intento de que Groenlandia entre dentro de la FIFA. Es una curiosa historia de cómo alguien que nació en el Cuerno de África acabó siendo entrenador en la isla más al norte del mundo. Como geógrafo me fascina la idea de que Groenlandia pueda tener selección de fútbol por varias razones. La primera es porque sería el territorio más al norte con selección propia. Si se jugase un partido en su suelo, sería el partido más al norte jugado en toda la historia. También tendríamos a la primera selección formada íntegramente o casi íntegramente por miembros del pueblo inuit, lo cual sería incluir en el fútbol a otra etnia. Y por último, veríamos cómo el hombre se ha vuelto a imponer al medio. Ya se ha mostrado en otros lugares cuyas condiciones no son las mejores a nivel climático, como por ejemplo lugares desérticos, como si con inversión de dinero se puede paliar estas condiciones ambientales. Lo que no tiene Groenlandia y sí tienen otros países es dinero. A Groenlandia le falta financiación para conseguir tener unas instalaciones decentes y para poder organizar bien sus instituciones. Así que quizás con la ayuda de Dinamarca, como en los últimos años, puedan tener una selección y quizás veamos algún día a México viajar hasta Groenlandia o a los propios groenlandeses jugando un partido en alguna isla perdida dentro del Caribe. A nivel geográfico, coincidiréis conmigo que sería algo fascinante. Nunca van a jugar un mundial, nunca van a jugar una Copa Oro, pero sin duda, si hubiese fútbol profesional en Groenlandia, dejaría estampas bastante increíbles. Quizás en 2024 o en 2025 la CONCACAF se convierta en una confederación aún más diversa, añadiendo a uno de los territorios más recónditos del planeta.